Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario que usted lo vea. En este video quiero recapitular algunos puntos, porque le puse a esta serie el reino de Dios, pero la verdad que el reino de Dios o el reino de los cielos es infinito, como Él es infinito. Lo que pasa es que nosotros humanamente tenemos conceptos y humanamente tenemos reinos. Tenemos reinos en la tierra, reinos humanos, que en la actualidad no son unas monarquías gobernables que gobiernen todo, pero tienen participación en el gobierno en algunos países donde aún la monarquía está establecida. Pero el reino de los cielos no tiene absolutamente nada que ver con ni el gobierno de los reyes o de los reinos humanos, ni el gobierno que consideramos humanamente como lo mejor, que son las democracias. Las democracias y los gobiernos de monarquía terrenales tienen otras prioridades. Está todo centrado en el hombre y principalmente en una estructura de poder, a los cuales todos quieren llegar a ese poder. Y algunos, cuando es el caso de monarquía, llegan por genética, por herencia, por hijos, descendencia, y en lo político, bueno, por entrar en el ruedo de la política. Pero el reino de los cielos es totalmente a la inversa del reino humano. En el reino de los cielos, lo que se encuentra locura en el reino terrenal es lo normal. Tenemos que el reino de los cielos envió a su rey a que se rebajara de la condición que tenía antes de venir a nacer como un ser humano acá a la tierra. Dice en las escrituras, que él se despojó de sí mismo, se despojó de la gloria que tenía junto al Padre, se despojó de, por así decir, de la corona de todo, y aceptó venir a nacer a través de un vientre de mujer y ser semejante al hombre en todo. Con la diferencia que en él el sello de Dios, la chispa divina, estaba presente 24/7. Porque antes de comenzar su ministerio, aunque él quizás no estaba en plena conciencia a qué estaba acá en la tierra, se desarrolló como un niño, sujeto a su padre, sujeto a la Torá, sujeto a esas cosas, y con valores que tienen que haber sido muy diferentes a los valores que se tratan de implantar en la tierra. Pero cuando él comienza y en ese momento es consciente de que tiene un ministerio, podríamos decir, un encargo principal, que es mostrar el camino de retorno al Padre, él no va a donde están los religiosos. Supuestamente, él podría haber ido principalmente a hablar con el Sanedrín, a hablar con los doctores de la ley. No, él simplemente comienza a predicar el Evangelio a las multitudes de judíos en las calles, en las plazas. Ya tenía un antecedente, pues su primo Juan, el Bautista, había salido del sistema religioso farisaico de la época. Juan, que había también nacido en forma milagrosa, todos sabemos, porque el relato del Evangelio nos dice, que sus padres no podían tener hijos y que estando su papá en el servicio del templo, se le da la luz, la revelación de que va a tener un hijo y que a ese hijo tiene que ponerle tal nombre. Cuando nace,
el Bautista, su padre le pone Juan, y en ese momento su lengua se suelta porque había quedado mudo desde el anuncio del nacimiento de ese hijo. Y ese hijo era hijo del sacerdote. Y como hijo del sacerdote, era sacerdote, de acuerdo a todo lo que estaba establecido dentro del judaísmo. ¿Y qué ocurre? Que cuando empieza a crecer, conoció seguramente todas las escrituras porque su padre le tiene que haber enseñado la Torá y los profetas que estaban allí, los rollos, qué sé yo. Pero cuando él comienza a llegar empieza su adolescencia y juventud, él se va de los lugares de la ciudad que eran los lugares representativos, donde estaba el templo, donde estaba el Sanedrín, donde estaban los sacerdotes, y se va al desierto. Y allí Juan, no por la forma de vestir que se describe en la escritura y la forma de alimentarse, no era un esenio, pero tiene que haber tenido contacto con los esenios, por muchas de las cosas que él dijo, que él predicó por las calles. Y cuando Juan bautizaba en el Jordán para perdón de pecado, hay que recordar que en el judaísmo está la ley de bautismo, que le llamamos en hebreo, pero en el fondo es la ley de inmersiones. Todo el pueblo, antes de las festividades, antes del Shabbat, debía ir y sumergirse en las aguas purificadoras y de hacer unas bendiciones. Incluso entre los gentiles, las mujeres, para poder acceder a la asamblea de Israel y ser considerada una israelita o una judía, solamente tenía que ir al mikveh, que son los baños rituales donde se sumergen y hacen ciertas bendiciones. El varón debía circuncidar su miembro porque eso es lo que estaba establecido para el varón. Por eso que aparecen en la escritura muchas mujeres que no eran genéticamente del pueblo de Israel, pero eran judías, porque era más fácil para ellas entrar dentro de la asamblea. Y Juan estaba allí, en el Jordán, llamando e invitando a pecadores a sumergirse para perdón de pecado. Cuando llega Jesús, Juan lo tiene que haber conocido porque eran primos, pero al verlo y al tener el testimonio en su espíritu de que estaba frente al Mesías, no lo quiere bautizar. Por supuesto que no. Pero Jesús insiste, es necesario que cumplamos toda palabra, toda justicia, y lo sumerge. Y al levantarse de las aguas Jesús, hay un testimonio que viene desde lo alto, que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo he escogido, a él oír. Hasta el momento, los que estaban en discordia o no de acuerdo con el Sanedrín y con toda esa clase sacerdotal que había en el templo de Jerusalén, seguía a Juan. ¿Por qué? Porque la casta sacerdotal se había corrompido y para tener ciertos privilegios había transado en algunas cosas con los romanos. Seguramente pagaban un cierto tributo a los romanos para ellos seguir tranquilos, pero el pueblo seguía estando sometido. Entonces Juan, con la visión que tiene de parte de Dios y su comisión que tiene, él parte al desierto. Seguramente estuvo en comunión con los esenios, que había sido un gran grupo de fariseos y sacerdotes fariseos, que también, dándose cuenta de la corrupción, salen del templo, salen de Jerusalén y se van al desierto. Y en el desierto, allí se agrupan y forman la comunidad esenia, que ya venía de muchos años antes, había estado en Egipto y en otros lados, y se establecen allí. Y es allí, en las ruinas de Qumran, donde se encuentran textos completos, como el texto del libro de Isaías y porciones de otros libros del Antiguo Testamento, mucho tiempo después. Este Juan había comenzado a tener discípulos y era un sacerdote atípico.
no andaba con las vestimentas, dice que se vestía de piel de animales, comía miel y se alimentaba de la costa. O sea, era totalmente atípico. Pero las multitudes venían a él porque estaban cansadas de la clase sacerdotal, farisaica y saducea que era que gobernaba. Y vienen a Juan y se bautizan. Y entre ellos Jesús. Y cuando él se levanta, hay esa voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Y Juan, allí, teniendo presente eso y siendo testigo de ese testimonio que da el cielo con respecto a Jesús, él continúa con sus propios discípulos y no se agrega a los discípulos que comienzan a seguir a Jesús, el gran maestro, gran rabino. Sabemos que Herodes apresa a Juan porque Herodes estaba cansado de que Juan le enrostrara sus pecados y sus faltas. Las gritaba a voz en cuello en la ciudad, cuando el rey pasaba, Juan no tenía nada que ver y le enrostraba su adulterio, que había matado a su hermano, que se había quedado con la mujer de su hermano, le decía todas las cosas. Entonces Juan va a parar a la prisión. Y estando allí, envía a sus discípulos a preguntar a Jesús si él era el Mesías o había que esperar a otro, a pesar que había sido testigo del testimonio que vino del cielo. Por lo tanto, y él era Juan el Bautista, que es considerado el más grande de los antiguos. Y así que no te asustes si en momentos de tu vida estás viviendo situaciones de duda. Simplemente vuélvete a tu interior. Él mandó a preguntar a Jesús si era él el Mesías o tenían que esperar a otro. ¿Por qué? Porque Jesús aún no había muerto. Jesús estaba con los discípulos, pero no estaba dentro de los discípulos. Con nosotros, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él está dentro de nosotros, después que murió y resucitó. Por lo tanto, nosotros estamos en una situación de ventaja con respecto a Juan el Bautista. Y así podemos darnos cuenta que Jesús comienza a hablar del reino de Dios, pero todos añoraban y pensaban que el reino de Dios era restablecer el reino de David, el reino glorioso del rey David y glorioso de Salomón. Entonces, la liberación, para ellos, reino de Dios era la liberación política del Imperio Romano. Pero Jesús no estaba hablando de los gobiernos de este mundo ni de los reinos de este mundo. Él hablaba del reino de los cielos. Y el reino de los cielos no tiene absolutamente nada que ver con lo que es acá en la tierra. En el reino de los cielos está el amor, la misericordia, la fidelidad, la mansedumbre, la humildad. En el reino de este mundo, sean monarquías o sean gobiernos republicanos, todo se rige bajo leyes y quien las infringe le hacen caer el peso de la ley sin misericordia. Pero en el reino de Dios, la misericordia y la justicia se besan. Es primordial el perdón que recibimos de parte de Dios Todopoderoso y el perdón que nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Entonces, la reglamentación del reino de Dios es mucho más elevada espiritualmente. Es elevadísima comparada incluso con la ley escrita. Porque Jesús dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, y eleva la demanda. Dice,
ustedes, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cuál fue el principal mandamiento que dio Jesús? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo, y entre ustedes ámense como yo los he amado. Y Él nos amó de tal manera que puso su vida en propiciación por nuestros pecados, para alcanzarnos, para agruparnos, para hacernos entrar en el reino de Dios. Y esa es la gran diferencia. Y nosotros, como miembros del reino de los cielos, que no es de este mundo, debemos vivir de esa manera. No preocupados de las cosas terrenales, sino preocupados del reino de Dios y su justicia. Y lo demás, lo que nos toca acá en la tierra, será añadido, sin que yo me tenga que preocupar. Si yo me preocupo de que las cosas del reino de Dios o del reino de los cielos se hagan en este mundo, con lo que a mí respecta, en lo que a ti respecta, en lo que a cada creyente le respecta, si nosotros andamos conforme a la reglamentación del reino de los cielos, todo lo demás acá es añadido. Lo dijo él, y esa palabra es fiel y verdadera. Además nos dijo que en el mundo, en este plano, tendríamos aflicción, pero que confiáramos. ¿En qué? En que Él venció al mundo. Por lo tanto, si tenemos el sello de su Espíritu, si tenemos su vida, si lo tenemos a Él, si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso los primeros discípulos iban tan tranquilos y con tanto gozo al sacrificio, porque no estaban aferrándose a este mundo que se toca, se palpa, se huele, se ve, sino estaban viendo el mundo venidero, del cual tú te tienes que desvestir de todo lo que tienes, de todo lo que eres humanamente, para que tu esencia vuele a la presencia. Pero el Señor nos está llamando a través de la intimidad con Él, a vivir las primicias del reino de los cielos aquí y ahora. Y verás, querido, que si tú comienzas a buscar esa intimidad con Él, tu visión, tu forma de ver este mundo y de ver la vida va a ser trastocada. Te vas a empezar a dar cuenta que tu carácter, cada uno tiene un carácter definido por la genética, por el entorno, pero esas cosas que nos desagradan de nosotros mismos y que muchas veces desagradan al resto de nuestro carácter, comienzan a salir solas sin darnos cuenta, porque es tanto la convivencia con Jesús que Él Él sigue en esa obra transformadora donde comenzamos naciendo de nuevo y regresando a la fuente, y la fuente en nosotros nos va transformando para que sea Él en nosotros la esperanza de gloria. Si te gustó, dale like.